Wow, estoy un poco cansado porque estuve haciendo un oficio de la casa, pero siempre es un placer daros la bienvenida a este podcast que además me alegra tanto que creo que hasta me quita el cansancio. Entonces, yo creo que me voy a poner a escuchar este podcast en compañía de cada uno de ustedes, nuestros terceros coballitos que hacen grande esta iniciativa y son el motivo para que estemos permanentemente produciendo este contenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros, sean bienvenidos y vamos a ver qué nos tienen estos coballitos para el día de hoy. Los escuchamos, coballos. Bueno, por aquí con mis compañeros, el coballo virtual, con mi coballito hembra y con todas las personas que nos escuchan para cumplir con nuestra cita, que pues no es de ninguna manera una obligación, sino más bien como una costumbre. Entonces, como acostumbramos. Hola, coballito, ¿cómo vas? Coballis, Guten Morgen. Bueno, esa ya lo había dicho, pero igual repitamos. Sí, Dobry bien, ahí está. Eso, Dobry bien, perfecto. Coballito virtual, hellos, ¿cómo va la vida, Coballito? Pues ahí vamos, como siempre, mirando a ver qué cositas curiosas encontramos por el mundo y qué personas no tan curiosas encontramos por ahí. Bueno, ¿y qué trajiste tú entonces? Pues yo quería invitarte a un viajecito como cercano. Vamos a viajar por la casa primero. Entonces, ¿tú conoces Zapatoca Santander? No. Bueno, yo tampoco. La maldita sea. Bueno, ya salió el primer plan. Vamos a hacer Ya, ahora ya. el tour de los coballos por Santander. Es que los tours nos dan, nos toca montarnos nuestra agencia de viajes Perfecto, me gusta. donde nosotros proponemos y los otros pagan. Hacía rato no teníamos ideas de negocio. La agencia de viajes hoy va a funcionar virtual. Saludos a los santanderianos y a los, como quiera que se le diga, nacidos en Zapatoca. Me voy a inventar que se dice zapatoquenses. Interesante aporte a la lengua española, querido coballo macho. A los nacidos en Zapatoca, Santander, se les llama zapatucanos o zapatucanas, o también zapatoca, que son las dos formas más aceptadas, aunque algunos usan zapatoses y solo Carlos utiliza zapatoquense. Vamos a ubicarnos en Zapatoca y vamos a tomar un apellido que es cercano a nosotros. No ubiqué en Zapatoca ni ningún Ay. Soto, ningún Vargas, ningún Páez, ni ningún Sandoval. De pronto los hay, nos comentan si alguien los conoce en Zapatoca. Pero encontré 8 familias Díaz, todas ellas con diferentes historias, diferentes abolengos y diferentes tradiciones. ¿Sabes cómo solucionaron en Zapatoca la forma de distinguir a estas familias? Porque es que resulta que el segundo apellido se pierde. Como vimos en el capítulo de los nombres, aquí en Colombia mantenemos el apellido paterno, los hijos llevan el paterno-materno, pero al casarse esos hijos van a dejar el paterno, pero el materno se va yendo. Entonces el segundo apellido no funciona muy bien porque se va perdiendo esos segundos apellidos. Entonces, ¿cómo solucionaron ellos para distinguir qué días son los días que hacen unas cosas o los otros días? Porque son 8 familias. Pero espérate porque me perdí. ¿Por qué se querían diferenciar? Compartían apellido, pero eran familias distintas Sí, y no estaban relacionados sí. de ninguna manera. Entonces tú dices, nos vemos en la ya. casa de los días. Pues pucha, pero ¿cuáles días? Ok, listo. Y la pregunta tuya es cómo hicieron ¿Cómo lo para solucionaron diferenciarse, allá? ¿Cómo crees? Sí. teniendo en cuenta que eran 8 familias Díaz Sí. que solo compartían el apellido sin tener ningún Sin tener parentesco. nada. Ay, ala, pues no sé. Seguramente les pintaron una marca como Aureliano a los 17 Aurelianos Ok. para que se diferenciara. ¿Qué más? No sé, esperaría que hubiese algunos rasgos físicos, como qué sé yo, la familia Díaz 1 son rubios y la familia Díaz 3 son más morenitos, la familia Díaz 5 son más afros, no sé. Vamos bien, quédate con esa segunda idea. Perfecto. Segunda pista de mi tema del día de hoy. Ya dejamos Zapatoca, muchas gracias por el calor y por recibirnos. ¿Qué tienen en común? El Chigüiro Benítez, el Tigre Falcao, la Bruja Verón, el Colibrí Borja, Miñi Armero, la Babilla Díaz, el Coroncoro Perea, el Panelo Valencia y el Pitillo Valencia. Pues que todas son plaga de esa enferma que le gusta jugar fútbol y les pusieron ese apodo. Sí, muy bien, todos son futbolistas y a todos les pusieron apodo. Muy bien. Última pista. Dicen que estos caballeros, entre más inocentemente son llamados, más peligrosos son. Hablo del Caracol, Fritanga, el Meme, Chiquito Malo, Calzoncillos, Majin Buu, Florecita, Chupeta y por supuesto Popeye. Dios mío. Pues los alias, Los also known alias. as. Diana alude a la expresión del inglés utilizada para referirse a los sobrenombres que ostentan principalmente los criminales, que como ella bien dijo, es also known as, que traducido sería algo así como también conocido como, y que se abrevia AKA por sus siglas en inglés. Muy bien, hoy vamos a hablar de los apodos, alias, Ay, qué lindo. cognomenoms y demás. Los residentes de Zapatoca no me dejarán mentir. Zapatoca es, para mi gusto, la capital mundial del apodo. ¿Ah, sí? A esas familias Díaz son los Díaz y un apodo. Están los Díaz Buscaniguas, los Díaz Vegueños, los Díaz Piojos, los Díaz Corralejos, los Díaz Bigotudos, los Díaz Trompofierro, los Díaz Escapulario y los Díaz Echacueros. Hombre, qué gente tan Y sensible. ya que nosotros fuimos de turistas, dicen tranquilo, el que se queda a vivir en Zapatoca no tiene apodo, se lo ponemos. Y funciona bastante bien ese sistema, porque así como van conservando el apellido, siempre va a ser el Díaz. El apodo no se pierde, se hereda con el apellido. Me parece un hito bien interesante en este tema de los apodos. A los que les gustan los apodos, pásense por Zapatoca. Para el investigador Bruno Cárdenas Maragaño, en su artículo Los apodos, individualizadores conceptuados, del año 2015, el apodo es un nombre surgido desde una situación del habla, cuya función no es solo identificar, sino definir a la persona. Y tú lo decías, unos son más altos, otros son más chiquitos, otros son más crespos, otros son más rubios. Efectivamente va por ahí también. No es solamente identificar
que sería como la manera más sencilla de ver lo que pasa en Zapatoca. Eso es mucho más complejo que solamente decir, si ustedes son rascaniguas porque rascan niguas. Para muchos es como nuevo abolengo, llamémosle así, a ver de dónde viene su apodo. Según este teórico, la clave es más bien definir, no tanto identificar. Tanto desde su mirada, la propia persona puede ayudar a colocar ese apodo, como también desde una mirada externa, como por ejemplo ponerle al futbolista de apellido Carpintero el pájaro, o a Orlando Ballesteros colocarle el fantasma Ballesteros. En general, los apodos buscan el ingenio, la gracia, lo cómico, pero fuera del contexto de cuando tenemos confianza, se puede volver algo más molesto que gracioso para el sujeto. Tiene una característica y siempre es de alta satisfacción para los designantes. El que te pone el apodo se lo disfruta, se lo goza. La variable es si a ti te gusta o no te gusta, si cayó un buen momento o no, Obviamente. si lo aceptas o no lo aceptas. Okay. Vuelvo al caso del fantasma. Orlando Ballesteros, por su fe religiosa, considera que los fantasmas son figuras oscuras y tétricas y etcétera. Entonces él pidió que se le cambiara el apodo del fantasma Ballesteros al fantástico Ballesteros. En cuanto a los narcos y delincuentes en general, Cárdenas Magaño continúa apuntando que la marginalidad es un factor que ayuda a la creación de apodos. Estos apodos suelen tener un carácter malicioso, denotan casi siempre maldad o son ofensivos, porque las injusticias, las prohibiciones, las exclusiones o los abusos en donde se suelen dar los ambientes delictivos, incluido el narcotráfico, estimulan particularmente el ingenio como respuesta a la carencia a modo de rebelión. Es decir, llamarse fritanga en el mundo delincuencial es una forma de luchar contra el sistema. La fritanga es algo muy popular y al señor Fritanga lo cogieron en mitad de su matrimonio súper fasuoso con un derroche de dinero. Entonces fritanga para alguien que tiene algo de dinero es precisamente una forma de anarquía, rebelión y decir estoy fuera del sistema, tráfico fuera del sistema y vivo fuera del sistema y con el sistema hago lo que hizo Diana en algunos capítulos anteriores limpiándose el culo. Es común que estos apodos sean precedidos por los artículos el o la porque le dan una mayor fuerza al prototipo o arquetipo como el caracol, el carenigua, el buscaniguas, el piojo, la perra Carrillo, ese era otro futbolista. Carajo, qué lindo mote. Sí, el fútbol está lleno de motos, pero es que no me quería centrar solo en el fútbol. Okay. Lo más común es valerse de la metáfora. Es decir, cuando alguien es muy veloz, podemos decir que es veloz como una turbina. Y ahí nace la turbina Treyes, delantero del Atlético Nacional en su momento. Hay formas hiperbólicas, cuando tienes una característica pero te la exageran, como el cabezón de Alessandro, un futbolista argentino que estuvo por Alemania. Y algunas que son hipersémicas, caricaturescamente. Y me excusan de antemano los lingüistas. Hipersemia es cuando quieres significar algo muy complejo. Es algo así como tratar de dar con una sola palabra de una manera muy contundente un concepto muy complejo, como llamarle a alguien mueble fino, porque es que está bien acabado. Algunos apodos también recurren a la ironía, como el Chiquito Romero, que es un arquero argentino que mide más de 1,92. Otros recurren a los topónimos, como el tucumano Galván, que nace en Tucumán, Argentina. Es muestra de una riqueza lingüística, pero también sociológica y humanista, que se liga entre relaciones y motivaciones, tanto del sujeto como de su grupo o contexto, y este investigador finaliza el análisis recordando que ciertos oficios particularísimos implican necesariamente un sobrenombre y referencia principalmente a los papas o algunos reyes. Ya que está de moda el Papa León XIV, recordemos que su nombre de pila es Robert Francis Prevost y que la religión católica que él preside, al ser papas, se escoge un nombre que sirva como marca e intención de su labor. Pero no es algo exclusivamente católico, porque otros líderes espirituales también adoptan nuevos nombres. Y creo que se les olvidó nombrar otra profesión donde es común buscar un sobrenombre, la lucha libre. Por cierto, saludos a mi tía, la temible roedora de la laguna, que es una luchadora profesional. Hola, tía. Como ya nombramos a los reyes, me fui a escarbar por ahí algunos reyes poco conocidos, pero con apodos bien interesantes. Por ejemplo está Alfonso, rey de León, apodado el Baboso. Enrique de Castilla, apodado el Impotente. Llywelyn de Gales, apodado el Último. Yazdegerd I de Persia, llamado el Pecador. Federico IV de Austria, llamado el de los bolsillos vacíos. Inge I de Noruega, llamado el Jorobado. Justiniano II de Bizancio, apodado Nariz Cortada. Guillermo I de Sicilia, llamado Guillermo el Malo. María I de Inglaterra, la Sanguinaria, que si lo decimos en inglés se nos vuelve Bloody Mary. Leopoldo II de Bélgica, el Carnicero. Luis II de Baviera, el Loco. Carlos VI de Francia, el Loco también. Hay muchos locos entre los reyes. Fijert de Noruega, llamado el Pedo. Jacobo II de Inglaterra y VII de Escocia, llamado Jacobo de Mierda. Harold Gromson de Noruega y Dinamarca, apodado Diente Azul. Del inglés Bluetooth. Y ahí ya se nos vuelve un dispositivo electrónico. ¡Qué horror! Para Concepción Company, investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Filológicas de México, hay un dato curioso que es casi que exclusivo para los hispanoparlantes, y es que el fonema che del español tiene una fonética especial que no se compara con ningún otro fonema en este idioma. Por ese motivo, dice la investigadora, surgen más palabras con che entre amigos o en grupos muy cercanos que están ligados afectivamente. La che en nuestro idioma nace principalmente de lo emocional. En los apodos, pese a no hacer algo material, si son algo universal, lo que nos dice esta integrante de la Academia Mexicana de la Lengua es que hay apodos en el español desde el mismo momento en que nace la lengua española e incluso antes, porque
porque se han encontrado apodos en latín y se diría que no hay lengua conocida que no haya tenido la necesidad de incluir apodos en su uso cotidiano y por ende es prácticamente seguro que los apodos aparecen naturalmente con el nacimiento de la lengua humana, especulando que nacen como acortamiento afectivo o despreciativo hacia los otros. Sin embargo, para investigadores como el periodista y escritor José Delfín Val, antiguamente, aunque él no dice que es antiguamente, era usual reemplazar el nombre de uno de los vecinos por un apodo, principalmente en los pueblos, en lo cual Val encuentra la concepción del ingenio y humor de los habitantes de cada pueblo y remata así, abro comillas, haciendo gala de su ingenio y buen humor, ingenio para ponerlos y buen humor para aceptarlos, y nunca corrió sangre por un mote malintencionado, porque la verdad es que nunca los hubo, cierro comillas. Y a mí me parece que si hay apodos, motes y sobrenombres cargados de mala leche o que lastiman demasiado al que los recibe. Con este investigador sí no estoy de acuerdo. Es más, cito un caso que invita a la reflexión, que son los apodos ofensivos en el colegio, que hacen parte del acoso escolar. La ley 1620 y su decreto reglamentario 1965 en Colombia tipifica legalmente los sobrenombres no deseados como un tipo de agresión verbal y por tanto como parte de la agresión escolar, definida como esas acciones que buscan afectar negativamente a cualquier miembro de la comunidad educativa. En estos casos, todos los involucrados, los agresores, las víctimas, los padres de familia, los testigos, los profesores, los vecinos, los vendedores, todos los que conocen que un niño que está haciéndole acoso escolar a otro lo llama por apodos y sobrenombres ofensivos, todos tendemos a normalizar y minimizar el impacto de esa práctica, dando el pésimo consejo, créanme, el peor consejo que uno puede dar, no solo en este caso, sino en casi todo lo que respecta a sus hijos y a sus hijas es, no le hagas caso, eso no importa, no los escuches. Porque básicamente en la mente infantil o adolescente de quien lo sufre se decodifica de la manera siguiente: mi problema no le importa a mi papá, él no me entiende y todo lo que ello se deriva de sentirse ignorado o no entendido. La regla que aplicábamos en los colegios en los que yo estuve era práctica y directa. Si a alguien le molesta, es mejor omitir el uso de ese apodo. Y entre más grande la molestia, mayor la necesidad de que no se utilice ese apodo, lo cual puede implicar toda una estrategia de convivencia a corto, mediano e incluso largo plazo que involucra a casi todos los actores de la comunidad educativa. Se diría que ese es el trabajo de los profes y que, como me dijeron a mí y a otros colegas, para eso les pagan. Pero, como yo les respondía, sus hijos van a estar en el colegio máximo 11 años, pero durante toda su vida, 15, 20, 40, 60, 80, 100 años o más que vayan a vivir ustedes, van a ser sus hijos y los necesitan es a ustedes, no al profesor. De los apodos en latín, a acotar que típicamente, y esto intencionalmente no lo metí en el capítulo de los nombres porque estaba preparando un capítulo de los apodos, un ciudadano romano tenía 3 elementos clásicos para componer su nombre, y ojo que dije ciudadano. Al inicio, el Imperio Romano, solo los hombres libres nacidos en Roma eran considerados ciudadanos. Mucho después se extendió a los hombres que nacían en provincias conquistadas por este imperio. Y ya al final, ciudadanos eran todas las personas libres del imperio. El praenomen, que es el nombre personal, el nomen, que es el nombre de la gens o clan familiar, y el cognomen, que es resumido por José Delfín Val como el renombre que adquiere una persona por causa de sus virtudes o defectos. Verbigracia, tenemos a Marco Tulio Cicerón, muy conocido aforista latino, donde Cicerón viene de Cícero, que significa garbanzo, y parece que su familia y él en particular lo tenían por una verruga junto a su nariz. Como dato curioso, mi osito de peluche cuando yo era niño se llamaba Cicerón, o sea que básicamente se llamaba garbanzo. Otro ejemplo es Cayo Licinio Calvo, que significa lo mismo hoy que cuando fue dicho, discapacitado capilar. Era Cayo Licinio y le decían calvo. Otro ejemplo es Marco Junio Bruto, que aún conserva la implicación peyorativa de tonto. Marco Poncio Catón, el viejo, famosísimo político, militar y escritor, que además del Catón, que significa el sabio, tenía el cognomen del viejo para distinguirlo de su bisnieto. Este tenía 2 cognomen. A los reyes, a los romanos y a nosotros, el apodo nos puede caer de cualquier fuente, la casa, el colegio, y para los más famosos, de periodistas, caricaturistas, enemigos, aliados, en fin. La gran mayoría de estos apodos sobrevive unos pocos días e incluso algunos unas pocas horas. Pero están los que se te pegan a la piel y hay casos en los que se convierten en nombres para un podcast. Y en general se diría que nos dan lugar y pertenencia a esos espacios sociales. Mote, sobrenombre, apodo y cognomento tienen orígenes diferentes, pero actualmente se utilizan indistintamente. Pese a ello, puse mi lupa sobre mote, que originalmente refería a la sentencia que se llevaba como empresa los antiguos caballeros en justas y torneos, haciéndolo así algo deseable y honorífico. Es decir, pasa igual que en Zapatoca. Hasta las ciudades tienen sus apodos, que para Juan Gozaín es costumbre prácticamente universal, pero por estos lados occidentales tuvo su apogeo en el siglo XI, con la primera de las cruzadas para asociar los lugares con la fe cristiana. Así, nosotros colombianos heredamos esta costumbre y tenemos varias ciudades con sus apodos. Yo escogí 10 apodos, 5 fáciles, 5 difíciles, va intercalado, uno fácil, uno difícil. Yo te digo el apodo y tú me dices la ciudad. Vale, entonces, la Atenas suramericana. Bogotá, pero ese mote ya está más diluido. Ya está mandado a... Ahora se puede referir a la decadencia de Atenas, caso en el cual sigue siendo cierto. Ajá, sí, entonces si estamos con el modelo de la Atenas de ahora, vamos, Sí, les vamos ganando, de hecho. El remanso de paz. Moscú. No, porque es colombiano. Pero se le podemos sugerir al señor Putin que nos vuelva ciudad de hermana con Bogotá. No, ni idea, caballo. Igual de paz. Tabio con Dinamarca es el remanso de paz. Ay, qué lindo. La capital del burro. Barranquilla.
No, San Antero, que tiene el reinado mundial del burro. No es el Reinado Nacional del Burro. En San Antero se celebra anualmente el Festival Nacional del Burro, durante la Semana Santa normalmente, con un concurso de burros disfrazados, desfiles y comparsas donde los burros son los protagonistas. Este año, por ejemplo, se celebró la 35ª versión de este festival. La Fénix del Caribe. La Fénix del Caribe, ¿qué será eso? Cincelejo. No, mentiras, ese no Riohacha. queda sobre el Caribe. Ah, Riohacha, bueno. El corazón del Esa nomás valle. es- No, el corazón del valle, ¿qué será? La ¿Palmira? banderita tiene un corazón. ¿Qué será el corazón del valle? ¿Buga? No, No, no calles. Tuluá. Ah, cerquita. Casi, Ok. casi. El Jardín de la Reina. Se me parece difícil. Bien difícil. El Jardín de la Reina. Hmm. No, pues lo único que se me ocurre es algún lugar en Venezuela porque es cuna de reinas, pero estoy haciendo una analogía completamente sacada de las medias. Pero geográficamente estuviste bien cerca. San Andrés tenía ni Ah. idea. La capital salinera. Ah, pues Zipaquirá. Zipaquirá, muy bien. La capital del Cholado, ve. Pues tiene que ser Jamundí. Jamundí, muy bien. Claro. Esa era difícil. La ciudad No, pero es musical. que Ibagué Ibagué, muy bien. La bella ciudad de las acacias. de Villavicencio. No, ahí trabajamos los dos. Ah, trabajamos los dos en las acacias. Sí, señora, había hartas acacias. Abiertas acacias. ¿Qué será? ¿La Dorada? Girardot. No, pero las acacias. Ah, bueno. Oye, no conté cuántos hiciste. ¿Tú contaste? Creo que hice como 4 nomás. Pues repasemos así de afán. La Atenas Bogotá Eso. no tienes. El remanso de Eso. Pastavio no lo tienes. El burro San Antero no lo tienes. La Fénix del Caribe Riohacha no la tienes. Corazón de Valle Tuluá no lo tienes. Jardín de Uno. la Reina San Andrés no lo tienes. Capital Salinera Zipaquirá sí. 2, Capital del Cholado Jamundí sí. 3. La ciudad musical Ibagué sí. Cuatro. Y la bella ciudad de Acacias Girardot no. ¿4? 4 de 10. Ahí Bueno, vamos. pues ahí se va. No era un examen fácil. Los coballitos nos pueden contar en los comentarios cómo les fue en el chiqui examen de sobrenombres de ciudades colombianas, que no lo pongo yo. Esto es recuperado de un artículo de Juan Gozaín, publicado en el Diario del Banco de la República por su página en internet. Solo me resta dar la recomendación literaria, que en este caso es La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa. Este libro hace parte de esas historias sobre dictadores latinos. Nunca escasearon por siempre estas abundan. tierras. Desafortunadamente, decía Facundo Cabral que cuando fueron a repartir el mundo, los militares ya estaban elegidos para Sudamérica. La fiesta del chivo habla del dominicano Rafael Leonidas Trujillo Molina, apodado como El Chivo. Esta historia lleva como 3 tramas paralelas, incluida la planeación y asesinato del dictador y pues las consecuencias que tuvo en la República Dominicana. Entonces es muy acorde a la Latinoamérica de los 60s, que para mí es dolorosa y literariamente necesario e interesante conocer este tipo de historias. Arriba la Operación Cóndor. Pues, Coballito, qué bonito. Estaba pensando pensé en muchas cosas. Primero, en el capítulo de los nombres, cuando tú nombras posees, estoy divagando. Esto no me lo estoy sacando de las medias, no Ni es eres lingüista, ni has estudiado el estoy tema, haciendo ni nada. No, estoy un es una ejercicio charla. filosófico. Sí. Cuando uno nombra cosas, primero las posee. Cuando tú posees hay un ejercicio de poder. Claro. Entonces, que tú puedas decirle a, quién sé yo, al Muelas, que se va a llamar el Muelas, yo me imagino que en esas dinámicas, sobre todo en esos contextos tan duros como las pandillas o las mafias o qué sé yo más, me imagino que se alteran un poco esas dinámicas de relación de poder en la medida que alguien lo renombra con un mote que además no le gusta, porque obviamente hay muchos motes que son muy divertidos. En mi casa familiar, yo vengo de una familia popular de barrio, donde los tíos eran felices haciendo amigos de las otras casas, era muy popular ponerles sobrenombres. Habían 3 que todavía yo los veo y no puedo evitar la risa. Y son Merece. el Tripas, que su familia creo que vendía fritanga, y alguna vez haciendo el traslado pues de los insumos, se le rompió la bolsa en la que llevaban el chunchullo y se hizo un reguero de tripas. Hay otro que le llamaban el cremoleta, Ok. pero yo solo podía pensar en palitos. Y de hecho, cuando yo los veo, no tengo ni borro de idea cómo es un nombre de pila. De hecho, cuando uno era chiquito, mis primitas y eso, pues bueno, en un ejercicio Don muy... Tripas. donde, ojalá, como no lo lograba articular, era señor Triposo. El señor Tripas es un poco más cercano a la generación siguiente de mis primas. Yo me crié con el señor Cremoleta. Yo le decía al señor Don Paleta. Y el último, el Ganador. top del top, es el señor Pirobo. Señor Don De verdad, Pirobo. y es un mote de verdad cariñoso, o sea, no era un tema de maltratarlo. Ese sí desconozco cuál haya sido la razón. Pero lo que yo voy es que en la medida que tú pones un mote, tiene unos vínculos ahí muy delicados, muy sensibles en el trasfondo. Ponerle un apodo a alguien es darle una nueva categoría, una nueva denominación, y en esa categoría de nueva denominación es un nuevo relacionamiento. Por ejemplo, cuando estaba en el colegio, a mí me quedó clavado Pipino el Breve. Yo no sé de dónde es ese rey, me imagino que era algún rey británico o algo por el estilo. Pipino se convirtió en rey de los francos en el 751, marcando el inicio de la dinastía carolingia, puesto que es el padre del famoso Carlomagno. Fue conocido por ser valiente, estratégico y corto de estatura, por eso lo de el breve.
Él fortaleció la alianza con la iglesia y expandió su reino. Yo no podía sino imaginarme un Combro pequeño. A veces uno no se llama como se llama, sino como lo llama. Entonces, ¿cómo te genera identidad? Una nueva manera de relacionamiento con los demás a partir de esos motes que pueden llegar a ser unos muy divertidos, otros de verdad odiosos. Uno escucha entre los adolescentes que entre más atrevido, entre más grosero, más vulgar, más cargado de ironía, el apodo, pues más cercano. Porque hay más confianza. Ahí hay unos elementos particulares como construimos vínculos. Pero hay otros, qué sé yo, el gordo, la gorda, cuando te lo dicen con ese sentido directo de dañar, de maltratar, de por debajear, de subestimar. Esos son los a los que uno tiene que ponerle cuidado. ¿Cómo se llamaba el señor futbolista? ¿La perra qué? Carrillo. Primero, ¿quién demonios le pone al señor la perra? ¿Sí? Segundo, ¿cómo es que el señor construye toda su vida deportiva en torno a su mote de la perra? ¿Se identifica con eso? Habría que preguntarle al señor, ¿usted es feliz con su mote de la perra? Imagínate en un programa deportivo, y tenemos hoy a la perra Carrillo. Armando Carrillo se formó en las canteras del Deportivo Cali y debutó profesionalmente con este equipo. Por su gran habilidad y manejo del balón, con tan solo 10 años, alguien que logró hacer sus endiabladas gambetas dejando atrás a sus rivales, comparó sus movimientos con los de una perra recién parida caminando con sus cachorros detrás. Esta extraña similitud fue la que le hizo ganar su apodo. El apodo lo molestó durante mucho tiempo, pero al final le restó importancia. Él jugó en el Cali, el Huila, Bucaramanga, Nacional, Tolima, Envigado, Boyacá Chicó, Valledupar Fútbol Club, donde se retiró, aquí en Colombia. Y a nivel internacional jugó La Guaira, el Metropolitano y el Atlético Venezuela, todos de Venezuela. Y también la denominación no serían apodos, serían un alias, por ejemplo, los de los papas. Tengo entendido que ellos escogen sus nombres. Es correcto. No me acuerdo de nombres de curas, pero de los reyes, por ejemplo, del baboso, del impotente, no es un acto de recordación positiva. Esto tiene que ver de como aquí, por ejemplo, denominamos a esas criaturas maravillosas como el matarife, porque tiene que ver con un acto político también. Y es que yo puedo decirle a usted por unas cosas que usted ha negado toda la vida, y hay una tutela que dice que la gente le puede decir matarife sin que le pase nada. También me parece que estos que están relacionados con esas situaciones de poder tienen un impacto particular, porque es un acto también de resistencia. Podrá hacer lo que sea, pero va a ser recordado como el baboso, el impotente o el matarife. Esos procesos con los cuales se denominan y cómo se terminan filtrando y se terminan popularizando me parecen claves. Uno de los primeros presidentes que tuvo Colombia, que todavía alcanzaban a ser más militares que cualquier otra cosa, era apodado el Mascachochas. Tomás Cipriano de Mosquera, porque tenía un problema en la mandíbula. Herida de guerra, sí señora. Yo estoy segura que uno de nuestros oyentes tiene esa historia clarísima y nos va a hacer el comentario. Lo esperamos con ansia. Lo quería contrastar, por ejemplo, con el de los bolsillos vacíos, que era uno de los reyes que traje. El señor nunca fue que no tuviera plata, sino que no era muy querido por su pueblo. Y otro de los que traje que le llamaban el malo, realmente nunca fue malo. Lo que muestran los estudios es que el primer historiador que lo sacó a público, por alguna razón no lo quería. Para él era el malo y pasó a la historia como el malo. Tu reflexión me lleva a mí a las agencias de prensa. Si bien como mi amigo Mascachochas o Matarife o el pollo o el poeta de Amagazo. Estos apodos corresponden a los expresidentes de Colombia, Tomás Cipriano de Mosquera, Álvaro Uribe Vélez, Alfonso López Michelsen y Belisario Betancourt Cuartas, respectivamente. Son como parte de lo que el pueblo les pone, salen de la agencia de prensa particularísima. Sí, de acuerdo, que hasta como eso la nos reflexión quitan, de carajo. dónde vienen esos apodos. Es otro metatema. El que gana es la agencia de prensa, no el que pierde. El malo va a ser el que perdió. De acuerdo. Entonces eso, Coacho. Eso me parecieron muy interesantes. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en el IMPEC, de por Dios, si uno escuchaba a unos, el Muelas, el Langosta, el California, el Diablito, porque no era el Diablo, era el Diablito. Mal afamado Popeye, que no fue un apodo que le pusieron en la mafia, sino que el hombre prestó servicio en la Marina, la Fuerza Armada, y cuando regresó vestido de oficial, y una chiquitina vecina dijo, ay, llegó Popeye el marino, tómatelas que ahí se quedó para Popeye siempre. quedó. Pues muy bien, Coyito, me pareció muy chistoso en una parte increíble. Mi madre, todo está atravesado por relaciones de poder. Lo bueno es que vamos a poder escuchar tu tema. Dirían las personas que creen en temas esotéricos, el universo lo ha decretado. Ah, bueno. Aquí haciendo una infidencia con los coballitos escuchas, estábamos haciendo un ejercicio con Carlos como de revisión, de ajuste de lo que Comité tenemos editorial. que hacer. El comité editorial, Que es esta novena, misma hay que charla, ajustar pero sin esto. grabar. Deberíamos de hecho hacer un día un podcast de comités editoriales. Y hacemos uno en vivo. Ustedes nos contarán si se dieron cuenta con el episodio de hoy. O sea, la conversación que tú y yo tuvimos del comité editorial es mi tema. Ok. Sin embargo, te voy a dar unas písticas. La primera, cuéntame cuáles fueron las normas, las primeras reglas que te indicó a ti tu mamá, tu papá, los tíos en la casa. De esas que le daban a uno de chiquitín, como los mínimos de supervivencia social. Dame dos. No romper. Sí, Y yo estoy absolutamente segura que tus papás te la dijeron, pero completamente Juepucha, segura. Y a dormir a tal hora. Pero entonces te voy a dar otras pistas a ver si las Ok. agarras. Acuérdate, tenía que ver con el corazón Ah, de nuestro qué bueno. comité editorial de hoy. Ay, Lo que estábamos. ¿verdad? Cuando hablamos de reverencia, tocarse el sombrero, ondear la mano o chocar puños, ¿de qué podremos estar hablando? De los modales, Sí, saludar, cerca. Salud. saludar. Muy bien, Coballo, El que llega llegamos. saluda. Ese es mi tema y me pareció muy curioso. Yo, coño, pero es que es importante saludar. Volví otra vez al lado oscuro de la fuerza para hablar de objetos intangibles, Muy más bien, bien muy de bien. prácticas culturales. Y es hablar de saludos y despedidas. Realmente encontré más de saludos, de despedidas. Tengo como 2 o 3 cosas pequeñitas. Fíjate que nuestro comité editorial
sensorial, cómo nos conectamos mejor con nuestros oyentes a través del saludo, que es nuestra puerta de entrada. Y mira que en el podcast se demuestra todo lo que ha encontrado la antropología y los estudios sociales al respecto. Voy a contarles un poco qué significa un saludo, diferentes tipos de saludos alrededor del mundo, luego como una reflexión de por qué los saludos y las despedidas son tan importantes. Primera cosa, que es de las características que me gustan en los objetos que traigo al podcast, es que son universales. Yo creo que Lévi-Strauss debería agregar eso como adenda. Las culturas tienen no incesto, no canibalismo, ritos funerarios y saludos. Sí. Porque es una práctica universal, te varía dependiendo de los valores, las creencias, los contextos, las dinámicas específicas de una comunidad. Generalmente son rituales que se han venido simplificando para facilitar funciones esenciales de la interacción social. Primera cosa que uno ve son los niños chiquitos, pues obviamente que son todavía silvestres y salvajes y llegan a las casas y ¡ay! ¿Qué dicen las mamás o los papás? Salude. Salude. Hay algunos que son mucho más formales. Te dice buenas tardes, tía, hola a todos. Vaya y abrace a la abuelita. Dele la mano a los señores. Entonces hacen parte de un ritual muy sencillo, pero que son básicos para la interacción social. Si tú llegas a cualquier lugar y no saludas, lo primero que yo digo es, este hijo de puta, es que dormí con usted o qué le pasó. Pero, gente, no es que no me nace saludar, porque usted no le nace convivir con la especie humana y debería irse viviendo de una cueva, porque para mí es clave ese mínimo de cortesía. Y yo con la falta de cortesía tengo mis serias dificultades. Pues incluso usted salude mala gana, pues al menos abrió el hocico para anunciarse que llegó y que va a ser parte de la dinámica en la que nos encontramos. Mira, Coballo, llegó el señor Matarife, ve y lo saludas. No lo dudes que lo saludaría de una manera muy particular. Pero lo saludaría. Y lo despediría, pero por supuesto. Sería muy cortés, seguramente muy maleducada, pero muy cortés. Pero estos pequeños rituales, lo primero que hacen es insertarte en una dinámica cultural. Entonces yo cuando llego a un lugar, saludo. ¿Por qué? Porque anuncio que ya estoy aquí, manifiesto que voy a compartir este espacio con ustedes, así yo no haga nada. Ese saludo genera un marco en el que empiezan esos pequeños espacios de negociación, de normas culturales y de relaciones interpersonales, de los tipos de saludos. Hay de todo. ¿El más común cuál es? yo creo que lo primordial es vocal, algún tipo de gruñido. Bueno, Pues hablemos de los vocales. ¿Qué ocurre con el saludo? Aquí nosotros podemos decir hola y pues nos hemos introducido y estamos aquí. Pero en el mundo físico, obra y palabra van articulados. Pero como arrancaste por los vocales, no son exclusivamente vocales porque tienen también un componente físico. El primero es el namaste en qué la bonito. India, que seguramente todos lo conocemos. Juntamos las palmas de las manos a la altura del pecho, inclinamos ligeramente la cabeza y saludamos con un namaste, que significa me inclino ante ti y reconozco tu divinidad, la divinidad que hay en ti. Es una cosa espiritual bellísima, sirve para saludar y para despedirse. El gesto de juntarse las manos tiene que ver con unas tradiciones védicas y de la filosofía hindú, como un pequeño mudra para generar energía y que esa energía se transmita con ese reconocimiento de la divinidad del otro. Hombre, si unos lo saludan así, ¿quién va a andar enchichado por la vida por ahí, por el mundo? Si andan reconociendo mi divinidad Mi y yo divinidad. reconociendo la de los otros, me parece súper lindo. Hablemos, por ejemplo, del saludo en los países árabes, con el Assalamu alaikum, la paz sea contigo, dependiendo de la cercanía de las personas que se saludan, se acompañan de un apretón de manos, de abrazos o picos. Hago un paréntesis y perdónenme que me empiezo a salir un poco del contexto. Hay un libro de Daniel Samper Pisano que hablaba del saludo. Traté de acordarme cuál era el libro, cuál. El libro es Dejémonos de Vainas, originalmente de 1986, que además de recopilar los artículos de su columna semanal que circulaba en el diario El Tiempo, como dijo Diana, contiene buena parte de los primeros capítulos de la serie de televisión homónima, es decir, Dejémonos de Vainas, transmitida desde 1984 hasta 1998 en la televisión colombiana. Además, el libro fue reeditado en el 2013. Porque los libros de Daniel Samper Pisano son Recopilaciones recopilaciones de su de los postre de artículos. notas. Hablaba, por ejemplo, de la importancia del ósculo en el saludo y la despedida. Decía que si, por ejemplo, uno veía dos dirigentes argentinos dándose un beso francés, uno no podía dudar de su masculinidad ni de su heterosexualidad, sino que sencillamente era un hábito. Saludarse de beso francés, obviamente exagerando un poco la cosa. Recuerdo que él decía que esa era la caída del comunismo. Decía que los besos entre hombres, en nuestro contexto, estoy hablando de los años 80, en nuestro contexto se ve mal. En San Francisco es prácticamente obligatorio y entre los líderes comunistas es precisamente la causa de la caída del comunismo. Nuevamente está exagerando y para motivos del humor de los 80. Con ese aliento a vodka decía. Entonces el Assalamu alaikum, la paz sea contigo, te acompaña con ese gesto y cuando es un poco más formal, mientras tú dices Assalamu alaikum, pones la palma derecha sobre el corazón antes o después del apretón de manos, que es como más íntimo, más cercano, más emotivo. El akaseje, que es bien conocido como el agokoya o el akayego, que es el saludo tradicional de Burundi. Es un saludo musical exclusivamente hecho por y entre mujeres. Las mujeres rurales se encuentran en un ambiente cotidiano, independientemente de si es un ratico, una ocasión o lo que sea, practican el akaseje, que básicamente es un abrazo que continúa con un diálogo cantado que termina con un apretón de manos. El contenido lírico del canto puede ser: hola hija, ¿cómo te encuentras? Aquí querida, aquí amada, y hacen coros con eso, estoy vestida para tal cosa, qué elegante. Se hace un diálogo de reconocimiento de la otra que va cantando, en el que incluso las mujeres se pueden ir contando no solo cosas de la cotidianidad, sino cosas más profundas.
profundas. Es un saludo polifónico súper lindo, que de hecho, pues algunos antropólogos dicen que es una lástima que se esté perdiendo, porque sobre ese saludo se cimentan muchas de las dinámicas de las familias en Burundi. Me parece súper lindo. Otro de los verbales que también es súper popular, pero que yo tampoco he entendido la fineza de su contenido, de su significado, es el aloha. Es una palabra hawaiana que uno dice como, ¿qué hubo? ¿Qué hay? ¿Qué más? ¿Qué ha habido? ¿Qué hay para dañar? No, sucede que aloha es un concepto casi intraducible, porque recoge amor, afecto, paz, compasión, misericordia, todo allí. Cuando tú saludas con el aloha, es básicamente decir, te saludo en esas emociones, en esa fuerza que mantiene unida la existencia. No es solamente decir ya llegué, sino que manifiesta toda la ética de cuidado y de respeto que deberían tener todas las personas entre sí. Es una manera de mostrar conexión, reverencia, que a veces se completa con el mahalo, que también es una palabra hawaiana, que significa agradecimiento, gratitud, admiración, alabanza, estima, consideración y respeto. Todo junto, hazme el favor, la capacidad de síntesis de esta gente. Por eso es que no la pueden traducir. Vámonos a los físicos, a los gestos que tú dices. El más común y el más ampliamente difundido es el apretón de manos. En Occidente está muy marcado. Hay una creencia, pero parece ser que no es tan precisa en su origen histórico. Se dice que cuando tú estrechabas la mano, lo que hacías era mostrar la mano para evidenciarle a la otra parte que no llevabas armas, que eras una persona de confianza. Ese apretón de manos se hizo muy popular como siempre con los romanos, pero los arqueólogos se atreven a decir que esa era una dinámica de la prehistoria. Tú estabas por ahí solo en el mundo y llegabas a una pequeña tribu o a una comunidad que estaba reunida en torno al fuego, eras un desconocido y al ser desconocido pues eras portador de desconfianza. Lo primero que tú hacías era mostrar las manos. Vengo en paz. En Occidente está mal visto que los apretones de manos sean enclenques. Cuando tú saludas a alguien y te da la mano así como sobarle la garrita a un bebé, este no sirve ni para saludar, es como lo primero que circula en ese saludo. En Oriente Medio se utiliza el apretón de manos solamente con la mano derecha, porque ya habíamos visto en otro episodio que la izquierda se considera impura. En el Tíbet hay otro gesto que es sacar la lengua. Tú te saludas con el otro, sacas la lengua, que en cualquier otro lado puede ser una grosería. Allí es un signo de respeto que se originó en el siglo IX durante el reinado del emperador Langdharma, que era re cruel y una basofia de criatura y tenía la lengua negra. Entonces los tibetanos adoptaron esta práctica. Como sabemos, los tibetanos creen en la reencarnación, pues mostrando la lengua podían demostrar que no eran la reencarnación del mal ni del monarca. Volviendo a la India, tenemos el pranama. Es un saludo muy respetuoso que se utiliza en unas condiciones de estatus, a las personas mayores, a tu pareja o a los maestros. Una persona que sea profundamente respetada, el pranama es casi que una rutina de gimnasio y tiene como unas versiones. Por ejemplo, el ashtanga, que involucra 8 partes del cuerpo tocando el suelo simultáneamente con la cabeza, el pecho y las manos. Está el shashtanga, que incluye 6 partes del cuerpo, el panchanga, que son 5 partes, y el dandavata, que son 4 partes. Es una inclinación que llega al piso y que vas tocando diferentes partes del cuerpo para demostrar tu respeto. Di tú bailando la Macarena. Se cuenta, pero reptando en el piso. En Japón, la inclinación en diferentes grados dependiendo del nivel de formalidad y del respeto. Inclinarse significa ser humilde, demostrar respeto por la jerarquía y el orden social. Es una práctica que tiene sus raíces en el confucianismo. Esos ideales hacen mucho hincapié en la jerarquía, el respeto a los mayores, la armonía social. Entre más baja la reverencia, mayor nivel de respeto. Si yo solo inclino la cabeza, es como, hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Si, por ejemplo, mi inclinación llega a tener un ángulo de 90 grados, pues es, señor, usted... Mi maestro, mi... Exacto. En Tailandia está el wai, es muy parecido al namaste, juntar las manitos frente al pecho, inclinar ligeramente la cabeza. Este tiene la particularidad de que su intensidad varía según la edad y el estatus del interlocutor. Los maoríes es como un gesto que yo he visto en muchos hombres que son cercanos entre sí, en Occidente, y no sabía que venía de ahí. Y cuando tú pones las dos cabezas juntas, juntas las frentes y las narices. Las ve uno mucho en el fútbol, en el deporte. La puede uno ver entre hombres y mujeres, pero como que tiene un gesto muy fuerte. Para mí está guiado entre esas relaciones masculinas fuertes, positivas. Eso pensaba yo cuando hice la pequeña investigación. Efectivamente, este saludo se denomina el intercambio del aliento de la vida, porque demuestra la unión y la conexión espiritual entre las personas. Y es como un tema de estoy aquí, usted puede, todo bien. Tiene que ver con esa expresión como tan primaria de cercanía y de demostrar unión. Encontré unas curiosidades en la sociedad marroquí. Es una sociedad muy conservadora, por lo tanto, los sexos se tienen que saludar de manera distinta. Los hombres no se pueden saludar de la misma manera que saludan entre ellos como se saludan con las mujeres. Y mira qué curioso, las personas del mismo sexo se pueden dar la mano y se pueden dar pico en la mejilla y abrazarse varias veces, pero si es hombre y mujer, no pueden darse un saludo más allá del apretón de manos. Y con un salam, porque la mayoría de ellos también tienen unas costumbres islámicas, el gonshao, que es el saludo chino, que lo ve uno mucho en las prácticas de artes marciales chinas. Tú abres tu mano izquierda, haces puñito con el derecho y lo chocas y te inclinas. Eso lo haces 2 o 3 veces. Es un saludo de reverencia. Pues buenísimo porque sirve para saludar, para despedirse, para felicitar, para agradecer, para disculparse, para todo. Para pedir prestado, para pagar el arriendo. Para parar el bus. El adab se utiliza en el sur de Asia, especialmente en las comunidades que hablan urdú. El urdú es el idioma nacional y oficial de Pakistán y uno de los 22 idiomas oficiales reconocidos en la Constitución de la India. El término urdú proviene de la palabra turca urdu,
que significa campamento o ejército, reflejando su origen como una lengua entre soldados de diferentes etnias durante el Imperio Mogol. En ciudades de la India, en Pakistán, y el gesto implica, voy a leerlo textual porque yo traté de entenderlo a ver si lo lograba interiorizar con mis palabras, pero es como complejo. Levantar la mano derecha hacia la cara con la palma hacia adentro, de modo que esté frente a los ojos y las puntas de los dedos casi toquen la frente, mientras la parte superior del torso está inclinada hacia adelante. Y mientras eso ocurre, la persona debe decir Adab Ars Hai, significa te saludo literalmente. En Zimbabue y Mozambique se ha encontrado que el aplauso es una forma de salud. Retomando nuestro episodio de los aplausos, los hombres y las mujeres aplauden, pero teniendo un ritmo específico y una manera distinta de poner las manos. Los hombres tienen que aplaudir con las palmas planas y las mujeres en ángulo. Es un saludo ritual, significa respeto, reconocimiento a la presencia del otro. Todos se aplauden, se genera una dinámica de espíritu comunitario bárbara. El siguiente es el que tenemos nosotros más cercano, que es el uso de los besos para saludar. En Latinoamérica un montón, pues porque nuestra cultura es más cercana, más familiar, más emotiva, y pues los europeos algunos países. El saludo formal en la edad moderna consistía en que un hombre besaba la mano de una mujer con reverencia. En casos más distantes solo le tomaba la mano. Había un saludo ultra formal, que era la rodilla en el suelo y besar la mano. Después evolucionó para que solo se volviera propuesta de matrimonio. Los besos en los saludos varían región a región, en la cantidad de besos y en los gestos. Por ejemplo, Rusia, Polonia, Eslovenia, Serbia, Macedonia, Montenegro, los Países Bajos. Es costumbre besarse 3 veces en mejillas alternadas. Los italianos, los españoles, los húngaros, los romanos y los bosnios suelen besarse 2 veces en un saludo. En Francia depende de dónde estés. Hay lugares en Francia donde son 2 besos, otros en los que son 3 besos, otros que son 4 besos, otros en los que son 1 beso. En los Galápagos, por ejemplo, solo las mujeres se besan y solo en la mejilla derecha. Y en Omán es frecuente que los hombres se besen en la nariz después de un apretón de manos. Mira tú, allá debe haber mucha gripa. Y hay también unas prácticas ya señaladas por el protocolo. Por ejemplo, los franceses son el beso al aire. No es que los labios toquen los cachetes, sino como que se cruzan las caras y el beso se da al aire. Y lo más habitual es que se rocen las mejillas. Lo que encontré en términos de despedida, específicamente porque todos los que hemos mencionado sirven para saludar, despedirse, y algunos casos como los japoneses o los tailandeses que sirve hasta para pedir para el mercado, encontré el origen de la palabra goodbye, que me pareció muy interesante. Mira Goodbye es un apócope de la frase de inglés antiguo God be with you, que Dios esté contigo. En la pronunciación de aquellos días era God be with you. A lo largo del tiempo la frase se fue abreviando hasta llegar a su forma moderna. El goodbye es despedirse y desearle lo mejor a la persona que se va. Encontré análisis antropológicos de los saludos, y es que el saludo es un lubricante social. Qué frase tan atinada. Disminuye resistencias, facilitas cosas cuando saludas. Es un lubricante social que facilita la fluidez, muy mecánico del antropólogo, que facilita la fluidez de las relaciones entre individuos, entre grupos e incluso entre naciones. Por ejemplo, en las clases de avanzadas de liderazgo, si usted es una persona latinoamericana y va a negociar con un japonés, usted tiene que saber que lo mínimo en el saludo es esto. No le puede invadir el espacio personal, no puede andarle o abrazando ni piqueando. Sí o sí, los saludos siguen siendo rituales que tienen un papel vital en el establecimiento del orden social. Yo recuerdo ese meme de las personas que se suben a vender a los buses, que primero que todo, buenos días. Qué bonito es saludar y ser saludado. Hace parte de una extensión de ese ritual para ser mejor recibido. Otro antropólogo, Marcel Mauss, escribió un ensayo hace 100 años, y el hombre decía que el intercambio de saludos es parecido al intercambio de regalos, en el que hay un significado simbólico de intercambiar buenos deseos, y todos tienen un propósito común para fortalecer esas dinámicas de respeto y reconocimiento, para marcar límites y transiciones. Yo no había entendido eso, es claro. Cuando tú entras y saludas, empiezas una interacción, y cuando dices esto ya se acabó, te despides. Ah, sí, ya esa persona sale de la dinámica en la que estamos aquí inmersos y pues se corta la conexión. ¿Qué te parece, Cobacho, mi historia de los saludos? Es más profunda de lo que uno pensaría. Es algo tan antiguo que para mi gusto como que a veces pierde el sentido. Es que cuando nosotros dejamos el cerebro en automático es porque ya consideramos que eso no es relevante en nuestra vida. Y una de las cosas que dejamos en el cerebro en automático es en el saludo y la despedida. A veces estamos peleando, discutiendo, que le vaya bien. Sí, total. O esos otros rituales que ocurren cuando, pero salude, incluso se vuelven actos de coquetería. Claro ¿No te que vas sí. a despedir? Sí, pero un pico, ay, venga, venga. Sí, claro, porque es que es el mínimo de interacción que tú necesitas para prolongar una interacción más grande, más fuerte. Cuando tú te despides, piensas el negocio. No me fui de cualquier manera, me tengo que ir, me retiro, bueno, lo que sea, pero sí los tengo presentes. Entonces, la próxima vez que nos veamos voy a volver a entrar aquí y recíbanme bien, pero ahora mismo me tengo que ir. Total. Es bien complejo. Yo veo que los animales se acercan y tienen Se rituales saludan, sí. de salud. Por ejemplo, con los perros lo ideal es el saludo de bananito, que los perros entren curviaditos a olerle el rabo al otro. Y pareciera que todos los dueños entienden que el saludo tiene que ser de frente, como si fueran a darse un pico en la boca, y eso está mal. Provoca Claro, eso porque en sea ellos. esa agresión. El saludo es bananito. Yo voy a tu cola, tú vas a mi cola, nos solemos, y ahí sí batimos cola, y ahí sí nos podemos mirar. Yo le agregaría a tus saludos el saludo de bananito. Yo Pues aquí tienes tus conozco saludos. también cada par quisiera Cada andar espécimen. saludándose de bananito, pues desde que el otro se deje saludar de bananito, el otro se deje saludar, hágale. Entre dos adultos que tengan capacidad
capacidad de consenso y de aceptación, todo es válido. Si se quieren saludar de bananito, Saludar de salúdense de bananito, bananito. bien, pueda, salúdese, bananito. La despedida del Triángulo de los Cobayos es de las cosas que menos se escuchan. Yo lo quiero tomar por el lado amable y decir que como siguen con nosotros, pues la despedida poco importa porque a veces hacen maratones, entonces siguen de uno a otro. Pero que el cobayo virtual también lo tome bien porque él siempre es el que hace el cierre y es el que menos escuchan en la despedida. Yo creo que les conviene escuchar los finales de este podcast porque cuenta la leyenda que si se escuchan al revés se oyen recetas de cocina. Por ejemplo, el de este capítulo es realmente la receta de una rica sopa de tomates. Veo un grandísimo relativismo cultural en los saludos. Lo que es aceptado en uno no es aceptado en otro y así sucesivamente. Y eso tiene su hermanito gemelo que es el choque cultural. Yo recuerdo el profesor de nosotros que viene del País Vasco. Él decía, cuando uno se encontraba con una persona conocida, y por eso yo dije gruñir, básicamente lo miraba a la distancia, movía un poco la cabeza como hacia arriba, así como las palmas así, de arriba para abajo, y como que emitía un gruñido gutural que significaba, hola, ¿cómo estás? Bien, ya te saludo, te reconozco, ya, y sigues. Pero que cuando él llega a Colombia, ay, José, años sin verte, no, pico, sacan un dulce, ¿y qué más de tu vida, de tus perros, de tu familia? Hace tiempo no te veía, ¿qué has publicado? ¿Qué has llevado? Y son 10 minutos en ese protocolo, o sea. Total. Ahora, pongamos el caso contrario. Esta persona llega y, ay, ¿cómo estás? Y el otro, y siga derecho. Claro, tan grosero, qué ¿Qué? patán. ¿Pero qué le hice? Pero Claro. me parece un caso paradigmático del relativismo cultural, de que muchas veces personalizamos ciertas cosas que son uso para el otro. En este caso es claro, pero a algunos nos cuesta la interacción humana. A mí saludar a veces me costaba cuando era niño. Ya le dicen a los papás, no obligue a sus hijos a saludar de beso al tío, a la tía, al abuelo, Sí, a de la abuela, acuerdo. no sé qué. Sí, Eso total. está muy bien, porque es que los niños tampoco son un jarroncito ahí para No, que no, todo no, el y mundo es lo un tema de manosee. distancia del No, cuerpo y exacto, todo, tiene y su en el respeto y tiene mundo su loco en el espacio que andamos. personal, su cuerpo es suyo y usted lo gestiona y no tiene que estar allá manoseándose ni dejándose eso me gusta, pero también ya pasándome al extremo que yo sé que ese sí ya no es cierto, no soy muy sociable, eso de, ay, vaya y salude y de la mano y esto a mí me producía una jartera indecible. Entonces de pronto esa es la respuesta de por qué no lo hallé en tu pregunta al principio, porque eso era algo que Claro. yo prefería omitir, pero pues obviamente tocaba. Lo que te decía, está muy bien que a uno, pues a mí me da mamera pagar impuestos, pero en la dinámica en la que me encuentro es necesario para mantener unas cosas funcionando a Es nivel parte del- colectivo. Entiendo, por ejemplo, unas personas con ansiedad social o que tienen dinámicas más introspectivas, pero usted no muere con decir buenas, Yo encontré, pero buenas, de adiós. adulto, mi solución. Y es que yo llego y saludo en genéricos. Hola a todos, ya, no tengo que estar uno por uno, su pico, su abrazo, su... No, nada. Y cuando me voy, chao, pero a Chao. todos, así. Es tan importante que aún en medios virtuales se hace. Técnicamente Así no es. se necesitaría. Si respondes a mi mensaje, estás presente, de cualquier manera. Más sin embargo, sigue siendo funcional. También a veces uno está escribiendo cuando, oiga, me dejó de contestar. Y a veces en ciertos contextos está bien, pero funciona, como tú bien dices, cierre de momentos. Por ejemplo, yo quedé sorprendida con ese saludo de Burundi, donde encontrarme con la otra no es solamente un ejercicio de azar, sino estamos aquí, hay que reconocernos, hay que querernos, hay que conocernos, hay que conectarnos. O el namaste, que uno vaya por la vida reconociendo que el otro tiene una parte de la divinidad. Hombre, eso es muy dulce y sanador, dejando de andar envenenado con el cuchillo entre los dientes a toda hora. Haciendo un invento pendejo, lingüistas me van a perdonar los lingüistas, incluso en el español, si estamos hablando de salud, dar, cuando saludemos, demos salud, demos bienestar, de cargarle significado, porque como es un ritual, puede volverse, utilizando un dicho que cae muy bien con tu tema, se puede volver un saludo a la bandera, que significa algo Claro. totalmente vacío de significado. Qué bonito que podamos resignificar con Qué bonito nuestro es ser círculo saludar y ser proximal, saludado. poder resignificar, al menos en el grupo proximal, en los que más nos importa, dimensionar a que es algo de respeto bonito y darnos el tiempo y la disposición del corazón, del alma, de lo que cada uno crea, de hacer un buen saludo. No nos creamos el saludo romano de Elon Musk y su pandilla. Eso no es ningún saludo romano. Eso es semánticamente problemático y ofensivo porque recoge lo Absolutamente peor no. del nacionalsocialismo. Un saludo es tan simbólico que puede traernos un símbolo nazi disfrazado de es un saludo romano. No Sí, es sí, un yo saludo también romano. soy romana, mírame. Sí, no, Sí, no. mírame. Sí, con eso nomás me despido y dejo Dios la mío. recomendación literaria. No es un saludo, pero es una despedida. La última escala del Tramp Steamer de Álvaro Mutis, de la serie de Ilona, de Macro el Gaviero, muy importantes en la literatura colombiana que de pronto no han tenido el espacio y el peso que algunos quisiéramos. Y de los libros de Mutis tal vez es de los más cortos. En el espíritu de Daniel Pennack, empezar por la última escala del Tramp Steamer. Se muestra mucho la parte emocional de los personajes. Eso pienso de tus saludos y Yo despedidas. nunca pude con Mutis, de verdad que no. Y a mí me encanta. No, uno tiene que tener una sensibilidad en el alma, una disposición al aprendizaje, Pero es que tú lo dices. 3 diccionarios al lado, 4 Larousse. Tú lo dices, uno no está todos los momentos para leer de todo. Bueno, que de pronto lo empecé a leer en los 20 y de pronto ahí uno necesita otras velocidades. Va a hacerle el intento una vez. Sea la recomendación también para ti, recomendación también a los coballitos que nos escuchen en nuestras plataformas, en Amazon
Amazon Podcast, en Spotify, Amazon Music y en Castbox. Que nos difundan, nos escuchen, nos comenten, que nos cuenten de sus historias de saludos, que nos cuenten sus apodos. Nos escuchamos en la siguiente. ¿Con qué historias más nos encontramos? Entonces ya saludamos y ahora nos despedimos. Mil gracias por estar con nosotros. Chao, chao, que les vaya bien, caballito, que descanses, que te vaya bonito. Chao, caballito virtual. Ay, el que pueda, escúchalo, no sean así, no lo dejen parchar solito. Sí, total. Capaz que después Jenny nos saluda. Sí, vamos, chao, chao. Chao. Bueno, esto creo que ha sido todo. A mí me pareció lo suficientemente interesante como para descansar un rato después de haber hecho ese oficio que les contaba al principio. Tuvimos la invitación que nos hace Diana para ir a visitar a Zapatoca. Y pues, ya que Carlos nos propone una agencia de viajes, tenemos ahí otra nueva oportunidad de negocio que es algo usual en este podcast. Por cierto, si ustedes se fijaron, el nombre de este capítulo tiene la palabra cognomia. Y cognomia es el plural de cognomen, que es una de las formas como se conocen los apodos. A mí no me ofende que no me escuchen al final de los capítulos de este podcast porque, como conozco las redes sociales de todos los que nos escuchan, yo sé muy bien las razones por las cuales no tienen el tiempo para escuchar estos pedacitos, pero para todos los demás que sí sé que nos escuchan y me escuchan a mí hasta el final, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte de caballito virtual y nos vemos en la próxima. Que descansen. Yo ya descansé. Chao.